Después de sobrevivir a un grave accidente, volví sin avisar a mi casa esperando sorprender a mi marido. Pero fue él quien me sorprendió, viviendo con mi propia hermana como si fueran pareja. El taxi se detuvo frente a mi casa y sentí algo apretarse en mi pecho. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde la última vez que había visto esta puerta. Estas ventanas. Este jardín pequeño que yo misma había plantado. 8 meses internada en el Hospital Central de Sevilla. 8 meses de cirugías, fisioterapia, dolor que no podía describir con palabras. 8 meses donde mi vida se había reducido a cama de hospital, medicamentos, y lucha constante por recuperarme. Pero finalmente estaba aquí. De vuelta. ¿Es esta, señora?, preguntó el taxista mirándome por el espejo retrovisor. Sí, respondí con voz que sonaba extraña incluso para mí. Es esta. Pagué la tarifa. Bajé del taxi con movimientos todavía un poco torpes. Mi cuerpo aún se estaba adaptando. Aún recordaba el trauma de lo que había pasado. El taxista me ayudó a sacar mi pequeña maleta del maletero. La misma maleta con la que había salido de aquí hace 8 meses. La que había llevado al hospital pensando que sería solo unos días. Nunca imaginé que serían meses. El taxi se alejó dejándome sola frente a mi casa. Respiré profundo. El aire de la tarde era fresco. Familiar. Hogar. Carlos. Mi marido. Estaría adentro. Probablemente trabajando desde casa como hacía algunos días de la semana. Era gerente bancario, trabajo que le permitía flexibilidad ocasional. Sonreí pensando en su cara cuando me viera. La sorpresa. La alegría. Porque yo no había avisado que volvía hoy. Quería que fuera sorpresa. Después de todo lo que había pasado, después de tanto tiempo separados, quería ver esa expresión de felicidad pura cuando abriera la puerta. Carlos había venido a visitarme al hospital durante los primeros meses. Cada semana. Traía flores. Se sentaba a mi lado. Me contaba sobre su trabajo. Sobre la casa. Sobre vida normal que continuaba sin mí. Pero hace 3 meses, las visitas se habían espaciado. Luego habían parado completamente. Cuando le preguntaba por teléfono, siempre tenía excusa. Mucho trabajo. Proyectos importantes. Estrés. Cansancio. Yo entendía. O intentaba entender. Manejar 3 horas desde aquí hasta Sevilla cada fin de semana era agotador. Y él tenía responsabilidades. Trabajo que atender. Pero lo extrañaba. Dios, cuánto lo extrañaba. Y ahora finalmente estábamos a minutos de reencontrarnos. Caminé hacia la puerta con mi maleta. Busqué las llaves en mi bolso. Las mismas llaves que había llevado al hospital hace 8 meses. Pero cuando intenté meter la llave en la cerradura, algo extraño sucedió. No entraba. Intenté de nuevo. Nada. La llave no giraba correctamente. Fruncí el ceño. ¿Habían cambiado la cerradura? ¿Por qué Carlos cambiaría la cerradura? Tal vez por seguridad. Tal vez había habido robos en el vecindario. Algo lógico. Toqué el timbre. Esperé. Escuché movimiento adentro. Pasos acercándose. La puerta se abrió. Y mi mundo se detuvo. Porque quien abrió la puerta no fue Carlos. Fue mi hermana. Sofía. Vestida con pijama. Cómoda. Como si estuviera en su propia casa. Nos miramos por segundo que pareció eterno. Su rostro pasó de sorpresa a algo más. Algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Pánico? ¿Culpa? Luciana dijo finalmente. ¿Qué haces aquí? La pregunta era tan absurda que casi me reí. Vivo aquí, respondí obviamente. ¿Qué haces tú aquí? Antes de que pudiera responder, escuché otra voz desde adentro. Voz masculina. Familiar. ¿Sofía? ¿Quién es? Carlos. Mi marido. Llamando a mi hermana por su nombre desde dentro de mi casa. Carlos apareció detrás de Sofía. También en ropa cómoda. Playera simple. Pantalones de estar en casa. Cuando me vio, su rostro palideció completamente. Luciana dijo. No con alegría. No con alivio.
con algo más parecido a molestia. No sabíamos que venías hoy. No sabíamos. Plural. Miré a mi hermana. Miré a mi marido. Ambos parados en la puerta de mi casa. En ropa de estar cómodos. ¿Cómo sí? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz que empezaba a temblar. Carlos y Sofía intercambiaron mirada. Comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Pasa, dijo Carlos finalmente haciéndose a un lado. Deberíamos hablar. Entré a mi casa con piernas que de repente se sentían débiles. Y lo que vi me quitó el aire completamente. La sala estaba diferente. Muebles reordenados. Cosas nuevas que no reconocía. Cojines que nunca había comprado. Foto enmarcada en la mesa que definitivamente no estaba ahí antes. Caminé más adentro. Hacia la cocina. Había 2 tazas de café en la mesa. 2 platos con restos de desayuno. 2 sillas ocupadas recientemente. Como pareja. Como 2 personas que vivían juntas. Que compartían comidas. Que compartían vida. Me volví hacia ellos. Carlos y Sofía habían entrado detrás de mí. Parados lado a lado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña. Distante. Luciana. Comenzó Carlos. ¿Cuánto tiempo?, repetí más fuerte. Sofía fue quien respondió. Con voz que intentaba sonar casual pero fallaba completamente. 5 meses. 5 meses. Desde que Carlos había dejado de visitarme en el hospital. Desde que las llamadas se habían vuelto más cortas. Más distantes. Porque estaba aquí. Con mi hermana. En mi casa. Esta es mi casa, dije lentamente. Como si estuviera explicando algo obvio. Yo compré esta casa. Con mi dinero. Con años de ahorro antes de que nos casáramos. Carlos suspiró como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Luciana, entiendo que estés confundida. ¿Confundida?, interrumpí. ¿Confundida? Vengo a mi casa después de 8 meses en el hospital y encuentro a mi marido viviendo con mi hermana y piensas que estoy confundida. Estuviste mucho tiempo fuera, dijo Sofía con tono que me hizo hervir la sangre. Las cosas cambian. Las cosas no cambian solas, repliqué. Las personas las cambian. Ustedes eligieron esto. Carlos se pasó mano por el cabello. Gesto de frustración que conocía bien. Mira, ¿no queríamos que te enteraras así? ¿Cómo querían que me enterara?, pregunté. ¿Con carta? ¿Con llamada telefónica mientras estaba en cama de hospital recuperándome? Íbamos a decirte, dijo él. Cuando fuera el momento adecuado. El momento adecuado, repetí con risa sin humor. ¿Y cuándo sería eso? ¿Cuándo me recuperara completamente? ¿Cuándo ya no pudiera hacer nada al respecto? Sofía cruzó los brazos. Su expresión cambiando de incómoda a algo más frío. Luciana, sé que esto es difícil de procesar. Pero no es el fin del mundo. Carlos y yo nos enamoramos. Pasan cosas. Deberías seguir adelante con tu vida. La audacia. La absoluta audacia de esas palabras. Seguir adelante, repetí. En mi casa. Que yo compré. Donde ustedes están viviendo. Las cosas no son tan simples, dijo Carlos. Legalmente, somos casados. Esta casa es propiedad conyugal. Mentira. Absoluta mentira. Yo había comprado esta casa 3 años antes de conocer a Carlos. Estaba completamente a mi nombre. Solo mío. Pero él estaba apostando a que yo no tenía documentos aquí para probarlo. Que después de 8 meses fuera, no tendría forma de demostrarlo inmediatamente. Quiero que se vayan, dije con voz temblorosa de ira contenida. Ambos. Ahora. Carlos me miró con expresión que nunca le había visto. Desdén. Desprecio casi. No vamos a ningún lado, Luciana. Esta es nuestra casa ahora. Y francamente, después de todo este tiempo, deberías buscar otro lugar donde quedarte. Las palabras me golpearon físicamente. Mi marido. El hombre con quien había estado casada 7 años. Me estaba echando de mi propia casa. No pueden hacer esto, dije. Pero mi voz sonaba débil incluso para mí.
Ya lo hicimos, respondió Sofía con frialdad que nunca había visto en mi hermana. Y sería mejor que lo aceptaras. Esta es mi casa, repetí. Más para mí misma que para ellos. Era tu casa, corrigió Carlos. Las cosas son diferentes ahora. Me acerqué a él. Miré directamente a sus ojos. Me estuve recuperando durante 8 meses, dije con voz baja. Peligrosa. 8 meses luchando por sobrevivir. Por volver a caminar. Por volver a ser funcional. Y mientras yo estaba en hospital, tú estabas aquí. Con mi hermana. En mi cama. En mi casa. No lo hagas más dramático de lo que es, dijo él retrocediendo ligeramente. ¿Dramático? Mi voz subió. ¿Dramático? Ustedes me traicionaron de la peor manera posible y piensan que estoy siendo dramática. Luciana, cálmate, dijo Sofía. Estás alterándote demasiado. Probablemente aún estás afectada por el accidente. Por los medicamentos. Y ahí estaba. La táctica. Hacerme parecer irracional. Inestable. Salgan de mi casa, dije. Ahora. No, respondió Carlos simplemente. Y si intentas hacer escándalo, llamaremos a la policía. Diremos que estás alterada. Que necesitas ayuda médica. No podía creerlo. Realmente no podía creerlo. Mi propio marido amenazándome. Mi propia hermana mirándome con desdén. Voy a llamar a mamá, dije sacando mi teléfono. Voy a decirle exactamente lo que están haciendo. Vi algo cruzar el rostro de ambos. Nerviosismo breve. Pero Carlos recuperó compostura rápidamente. Adelante, dijo. Llámala. Marqué el número. Mi madre contestó al tercer tono. ¿Luciana? ¿Ya saliste del hospital? Mamá, dije con voz quebrándose. Estoy en casa. Y Carlos está aquí con Sofía. Están viviendo juntos. En mi casa. Como pareja. Silencio del otro lado. Mamá, ¿me escuchaste? Luciana, querida, dijo finalmente con tono cuidadoso. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. Están aquí. Frente a mí. Admitieron todo. Cariño, has estado muy enferma. Muy estresada. ¿No crees que tal vez estás malinterpretando las cosas? No. No estaba pasando esto. Mamá, no estoy malinterpretando nada. Están viviendo juntos. Me están echando de mi casa. Luciana, cálmate. Sofía me contó que Carlos la invitó a quedarse para cuidar la casa mientras tú estabas fuera. Es natural que esté ahí. Son familia. Miré a Sofía. Ella me devolvió la mirada con expresión que casi parecía triunfante. Había preparado el terreno. Había mentido a la familia. Les había dado versión diferente. Eso no es verdad, mamá. Ella y Carlos están juntos. Como pareja. Luciana, por favor. Sé que has pasado por mucho. Pero acusar a tu hermana y tu marido de algo así. No los estoy acusando. Es la verdad. Creo que deberías venir a casa, dijo mi madre. Descansar. Aclarar tu mente. Obviamente el tiempo en el hospital te afectó más de lo que pensábamos. Mamá. Ven a casa, Luciana. Hablaremos con calma. Colgó. Me quedé parada ahí. Teléfono en mano. Mirando a las dos personas que acababan de destruir mi vida. Y que ahora me miraban con expresión que dejaba claro que habían ganado esta ronda. Deberías ir con tu mamá, dijo Carlos. Como ella dijo. Descansar. Esta es mi casa, repetí una vez más. Pero incluso yo escuchaba la derrota en mi voz. No más, respondió Sofía. Y entonces, con movimientos mecánicos, Carlos tomó mi maleta. La que había dejado junto a la puerta cuando entré. La puso afuera en el porche. Adiós, Luciana, dijo. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada ahí. En el porche de mi propia casa. Con mi maleta a mis pies. Escuchando el cerrojo deslizarse. Encerrándome fuera. Y finalmente, después de mantener compostura durante toda la confrontación, las lágrimas comenzaron a caer. El taxi me dejó frente a la casa de mis padres 40 minutos después.
Había llorado todo el camino. El conductor me había mirado por el espejo retrovisor con preocupación evidente pero sin hacer preguntas. Probablemente acostumbrado a pasajeros en crisis. Pagué. Tomé mi maleta. Caminé hacia la puerta familiar donde había crecido. Toqué el timbre. Mi madre abrió casi inmediatamente. Como si hubiera estado esperando. Luciana dijo con voz suave. Demasiado suave. El tono que usas con alguien que crees está al borde del colapso. Pasa, cariño. Entré. La casa olía igual que siempre. Café. Limpiador de pino. Hogar. Mi padre estaba en la sala. Se levantó cuando me vio. Luciana dijo. Su expresión era mezcla de preocupación y algo más. Duda tal vez. Papá, mi voz se quebró. Ellos están viviendo juntos. Carlos y Sofía. Me echaron de mi propia casa. Mi madre me guió hacia el sofá. Me senté. Ella se sentó a mi lado. Mi padre permaneció de pie. Cuéntanos exactamente qué pasó, dijo mi madre. Y lo hice. Todo. Desde que llegué y Sofía abrió la puerta. Las 2 tazas de café. Los muebles reordenados. La admisión de que llevaban 5 meses juntos. Las amenazas. La puerta cerrada en mi cara. Cuando terminé, hubo silencio. Largo. Incómodo. Luciana, comenzó mi padre finalmente. ¿Estás absolutamente segura de lo que viste? La pregunta me golpeó como bofetada. Segura, repetí. Papá, ellos lo admitieron. Me dijeron directamente que están juntos. ¿Es que? Mi madre intercambió mirada con mi padre. Sofía nos contó algo muy diferente. ¿Qué les contó? Que Carlos le pidió ayuda para cuidar la casa mientras tú estabas fuera, explicó mi madre. Que ha estado yendo ocasionalmente a limpiar. A asegurarse de que todo esté bien. Es natural que haya ropa suya ahí si se queda a veces. No es ropa suya, interrumpí. Están viviendo juntos. Desayunando juntos. Actuando como pareja. Cariño, mi madre tomó mi mano. Sé que has pasado por mucho. 8 meses en el hospital. El dolor. Los medicamentos. El trauma. Es completamente comprensible que estés confundida. No estoy confundida, dije quitando mi mano. Estoy diciendo la verdad. Luciana, mi padre habló con voz firme. Conocemos a tu hermana. Conocemos a Carlos. No son el tipo de personas que harían algo así. Pero lo hicieron. Oh, mi madre dijo con cuidado. Tu mente está procesando mal lo que viste. Mezclando cosas. Creando narrativas que no son reales. No podía creerlo. Mis propios padres. Mi propia familia. No me creían. Necesito que me escuchen, dije con voz quebrándose. Por favor. Soy su hija. ¿Por qué les mentiría sobre esto? No creemos que estés mintiendo, dijo mi padre. Creemos que estás confundida. Que el accidente te afectó más de lo que pensamos. El accidente no me volvió loca, respondí con frustración creciendo. La puerta principal se abrió. Sofía entró. Mi hermana. La traidora. Caminando tranquilamente a la casa de nuestros padres como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, su expresión se volvió de preocupación exagerada. Luciana dijo. Mamá me llamó. Me contó que viniste. Que estás muy alterada. Me puse de pie inmediatamente. Alterada, repetí. Por supuesto que estoy alterada. Me echaste de mi propia casa. Nadie te echó, dijo Sofía con calma que me enfurecía. Tú te fuiste sola porque estabas teniendo episodio paranoico. ¿Episodio paranoico? Luciana, cálmate, mi madre se levantó también. Gritar no ayuda. No estoy teniendo episodio paranoico, dije mirando directamente a Sofía. Tú y Carlos están teniendo aventura. Viviendo en mi casa. Usando mis cosas. Durmiendo en mi cama. Sofía miró a nuestros padres con expresión de lástima. ¿Ven lo que digo? Está inventando cosas. Carlos me pidió ayuda para mantener la casa. Nada más. Somos familia. Es lo que hacemos. Mentirosa, escupí la palabra.
Luciana, mi padre elevó la voz. Suficiente. No vas a hablarle así a tu hermana. Mi hermana, me reí sin humor. La mujer que se está acostando con mi marido es mi hermana y yo no puedo decirle mentirosa. Esto es exactamente lo que los doctores me advirtieron, dijo Sofía a nuestros padres. Como si yo no estuviera ahí. Delirios. Paranoia. Acusaciones sin fundamento. Es efecto del trauma. No es trauma, dije. Es la verdad. Pero vi las caras de mis padres. Vi cómo miraban a Sofía con preocupación. Cómo me miraban a mí con algo peor. Pena. Duda. Ella les había mentido primero. Había plantado semillas de duda. Y ahora, cuando yo decía la verdad, parecía la loca. Creo que Luciana necesita ayuda profesional, dijo Sofía suavemente. Tal vez deberíamos contactar a sus doctores en Sevilla. Ver si pueden recomendarle un psiquiatra. No necesito psiquiatra, dije. Necesito que mi familia me crea. Te creemos que crees lo que estás diciendo, explicó mi madre. Pero cariño, lo que describes no es real. Es real, insistí. Pero mi voz sonaba desesperada incluso para mí. Carlos cerró la puerta en mi cara. Me echó. Carlos estaba asustado, dijo Sofía. Porque llegaste actuando irracional. Gritando acusaciones. Él no sabía cómo manejarlo. Llegué a mi casa, grité. ¿A mi casa? ¿Cómo es eso irracional? El volumen, Luciana, mi padre dijo con firmeza. Baja la voz. Me quedé mirándolos. A los tres. Mi familia. Las personas que se suponía me apoyarían incondicionalmente. Y vi la verdad en sus ojos. No me creían. No me creerían. Sofía había hecho trabajo demasiado bueno manipulándolos. Tal vez sería mejor que Luciana se quedara en otro lado por unos días, sugirió Sofía. Hasta que se calme. Se estabilice. Puede quedarse aquí, dijo mi madre inmediatamente. ¿Estás segura?, preguntó Sofía. Parece muy alterada. No sé si es seguro. Es nuestra hija, mi padre la cortó. Se quedará aquí. Sofía asintió. Pero vi satisfacción en sus ojos. Porque había logrado lo que quería. Sembrar duda. Hacerme parecer inestable. Voy a la cocina por agua, dijo Sofía retirándose. Cuando se fue, mi madre se acercó. Luciana, escúchame, dijo en voz baja. Sé que crees lo que estás diciendo. Pero necesitas considerar que tal vez tu percepción está alterada. El accidente fue severo. Estuviste en coma 2 semanas. Los doctores dijeron que podría haber efectos. Mi percepción está perfecta, la interrumpí. Y cuando tenga pruebas, cuando demuestre que tengo razón, quiero que recuerden este momento. Cuando eligieron creerle a ella en lugar de a mí. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación. La habitación donde había crecido. Que mis padres habían mantenido intacta incluso después de que me mudé. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez, sentí verdadero pánico. Porque no solo había perdido mi casa. Había perdido el apoyo de mi familia. Estaba completamente sola. Saqué mi teléfono. Scrollé a través de contactos. Amigos que no había visto en meses. Conocidos. Compañeros de trabajo. Y entonces vi un nombre. Patricia. Mi mejor amiga desde universidad. Había intentado visitarme en el hospital varias veces durante los primeros meses. Pero vivía en Barcelona. Era difícil viajar constantemente. Habíamos mantenido contacto por mensajes. Ella sabía por lo que estaba pasando. O al menos, sabía sobre el accidente. La recuperación. No sabía sobre esto. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó al segundo tono. ¿Luciana? ¿Ya saliste del hospital? Y entonces, finalmente, con alguien que tal vez me creería, me derrumbé. Le conté todo. Entre sollozos. Entre palabras entrecortadas. Cada detalle horrible. Cuando terminé, hubo silencio breve. Luego su voz, furiosa y clara. Esos hijos de puta. Y sentí alivio inmenso. Porque alguien me creía. Alguien entendía. No sé qué hacer, Patri, dije. Mi familia piensa que estoy loca.
Carlos y Sofía están en mi casa. No tengo a dónde ir. ¿Vienes aquí?, dijo inmediatamente. A Barcelona. Conmigo. Ahora mismo. ¿No puedo pedirte eso? No estás pidiendo, me interrumpió. Te lo estoy ofreciendo. Tienes habitación de huéspedes que nunca uso. Es tuya. Por el tiempo que necesites. Patricia. Y Luciana, su voz se endureció. Vamos a destruirlos. A ambos. Legalmente. Completamente. Pero primero necesitas salir de ahí. ¿Puedes tomar tren mañana? Sí, dije. Sí, puedo. Perfecto. Mándame horario cuando lo tengas. Te recojo en la estación. Colgamos. Y por primera vez desde que había llegado a casa esa tarde, sentí algo además de desesperación. Sentí determinación. A la mañana siguiente, bajé con mi maleta. Mi madre estaba en la cocina. ¿A dónde vas?, preguntó con preocupación. A Barcelona, respondí. A quedarme con Patricia. Luciana, no creo que sea buena idea que estés sola. No voy a estar sola. Voy a estar con mi amiga. La única persona que me cree. Mi madre se veía herida. Pero yo ya no tenía energía para sentir culpa. Volveré, dije. Cuando tenga pruebas. Tomé tren de las 11. 3 horas hasta Barcelona. Patricia me esperaba en la estación. Cuando me vio, me abrazó fuerte. Vamos a arreglar esto, dijo. Te lo prometo. Su apartamento era pequeño pero acogedor. Me instaló en habitación de huéspedes. Me preparó té. Se sentó conmigo. ¿Necesitas abogado?, dijo directamente. Buen abogado. No tengo dinero para abogado caro, admití. Carlos, creo que Carlos ha estado usando nuestra cuenta conjunta. No he podido revisarla desde el hospital. Entonces eso es lo primero que hacemos mañana, dijo Patricia. Revisar tus cuentas. Ver qué ha pasado. Y luego contactar abogado. La casa está a mi nombre, dije. Completamente. La compré antes de conocer a Carlos. Pero todos mis documentos están ahí. En la casa. ¿Documentos originales? No. Copias. Los originales deben estar en banco. En caja de seguridad. Patricia sonrió. Primera sonrisa genuina que había visto en días. Entonces mañana vamos al banco. Sacamos documentos. Y empezamos guerra. Y por primera vez, sentí esperanza real. Los siguientes 3 días fueron vertiginosos. Fui al banco. Con identificación y documentación apropiada, accedí a mi caja de seguridad. Ahí estaban. Todos los documentos originales. Escrituras de la casa. Completamente a mi nombre. Comprada 3 años antes de mi matrimonio con Carlos. También revisé cuenta conjunta que compartía con Carlos. Y sentí furia fría cuando vi los movimientos. Durante los 8 meses que estuve en hospital, Carlos había transferido dinero sistemáticamente. De cuenta conjunta a cuenta personal. Pequeñas cantidades al principio. Luego más grandes. En total, había sacado casi 30.000 euros. Mi dinero. Nuestros ahorros. Que la había robado mientras yo estaba internada. Patricia me acompañó a ver abogado. Amigo suyo. Especializado en derecho familiar y propiedades. Se llamaba Ricardo Méndez. Cincuentón. Serio. Eficiente. Le mostré todo. Escrituras. Estados de cuenta. Evidencia. Estudió documentos durante largo rato. Finalmente levantó la vista. Tiene caso sólido, dijo. Extremadamente sólido. La casa es indiscutiblemente suya. Y el dinero que él tomó, eso es apropiación indebida. Potencialmente criminal. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Podemos iniciar proceso de desalojo inmediato, explicó. Con estas escrituras, puedo conseguir orden judicial en días. No semanas. Días. Y podemos proceder simultáneamente con denuncia por apropiación indebida. ¿Cuánto tiempo tomará todo? Para desalojo, si juez ve urgencia del caso y claridad de propiedad, podríamos tener orden en 1 semana. Tal vez menos. 1 semana.
Solo una semana hasta poder sacar a Carlos y Sofía de mi casa. Hagámoslo, dije sin dudar. Ricardo sonrió. Sonrisa de tiburón. Va a ser placer trabajar este caso. La semana siguiente fue agonía de espera. Pero Ricardo era bueno. Muy bueno. Presentó petición de desalojo de emergencia. Con escrituras claras. Con evidencia de ocupación ilegal. Con prueba de transferencias no autorizadas. El juez revisó caso. Y en 5 días, teníamos orden. Orden judicial ordenando desalojo inmediato de Carlos Ruiz y Sofía Méndez de propiedad ubicada en calle Falsa número 120. Ricardo me llamó con noticias. Lo tenemos, dijo. Orden aprobada. Oficial de justicia ejecutará desalojo pasado mañana. 10 de la mañana. ¿Tan rápido? Cuando propiedad es indiscutiblemente de una parte, y ocupantes no tienen derecho legal de estar ahí, jueces actúan rápido. Colgué. Miré a Patricia, que había estado escuchando. Lo conseguimos, dije. Lo conseguiste, me corrigió. Ahora vamos a ver cómo se sienten cuando les cierren la puerta en la cara. Y si piensan que echar a alguien de su propia casa no tiene consecuencias, esperen a ver lo que pasó cuando volví con el oficial de justicia. Déjenme su like y su ciudad en los comentarios para la última parte. El día llegó más rápido de lo que Carlos y Sofía imaginaron. Martes. 10 de la mañana. Yo estaba parada frente a mi casa. A mi lado, Patricia. Detrás, camión de mudanza. Y el oficial de justicia con carpeta de documentos. Ricardo, mi abogado, revisaba papeles con expresión satisfecha. ¿Lista?, preguntó. Completamente. El oficial tocó el timbre. Carlos abrió. Despeinado. En pijama. Su expresión pasó de molestia a pánico cuando vio al oficial. ¿Carlos Ruiz?, preguntó el oficial formalmente. Sí. Traigo orden de desalojo. Esta propiedad pertenece a Luciana Méndez. Debe desalojar inmediatamente. Carlos palideció. Tomó los documentos con manos temblorosas. Tienen 30 minutos, continuó el oficial. Sofía apareció detrás de él. También en pijama. No pueden hacer esto, gritó. Ya lo hice, dije dando paso adelante. Esta es mi casa. Y ustedes no tienen derecho a estar aquí. Ricardo extendió las escrituras. Todo legal. Todo documentado. 30 minutos. No tenían opción. Los documentos eran claros. Entraron corriendo. Escuché cajones. Armarios. Voces desesperadas. 30 minutos después salieron con maletas improvisadas. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía con voz quebrándose. No es mi problema, respondí. Carlos me miró con furia impotente. ¿Esto no termina aquí? Si termina, dije. El divorcio está en proceso. Y tendrás que devolver cada euro que robaste. Se alejaron cargando maletas. Sin coche. Sin dinero. Sin hogar. El cerrajero llegó. Cambió todas las cerraduras. Me entregó llaves nuevas. Brillantes. Limpias. Listo, señora. Patricia y yo entramos. La casa estaba vacía de su presencia. Nuevo comienzo, dijo. Nuevo comienzo, concordé. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Pinté paredes. Cambié muebles. La casa se volvió mía completamente. El divorcio se finalizó rápido. Carlos no peleó. El juez ordenó restitución completa del dinero. Con intereses. Carlos tuvo que vender su coche para comenzar a pagar. Y ahora, un año después, sé cómo terminaron. Carlos y Sofía rentaron apartamento pequeño. Peleaban constantemente. Sobre dinero que no tenían. Sobre culpas mutuas. Mi familia descubrió la verdad cuando los documentos legales se hicieron públicos. Mi madre me llamó llorando. Pidiendo perdón. Perdoné eventualmente. Pero olvidar tomó tiempo. Sofía quedó aislada. La familia la rechazó. Amigos desaparecieron. Carlos perdió su trabajo. El banco no tolera empleados con denuncias de apropiación indebida. Terminaron separándose.
cada uno culpando al otro de su miseria. Mientras yo prosperaba. Promoción en el trabajo. Casa convertida en santuario. Nuevas amistades. Vida reconstruida. Aprendí algo importante. Que la fuerza viene de sobrevivir el dolor y levantarte más fuerte. Sobreviví accidente grave. Sobreviví traición doble. Y salí mejor. Carlos pensó que 8 meses en hospital me dejaron vulnerable. Sofía pensó que podría robar mi vida. Ambos se equivocaron. Porque la mujer que sobrevive a accidente grave, que lucha 8 meses por recuperarse, no se rinde cuando le roban su hogar. Esa mujer pelea. Legal. Estratégica. Implacablemente. Y gana. Hoy vivo en mi casa. La que compré con mi esfuerzo. La que recuperé con mi fuerza. Carlos paga mensualmente. Recordatorio constante de su traición. Sofía vive sola. Sin familia. Sin apoyo. Y yo sigo adelante. Más fuerte. Más sabia. Porque la mejor venganza es reconstruirte tan bien sin ellos que su ausencia se vuelve bendición. Es recuperar todo lo que intentaron quitarte. Es demostrar que cuando te derriban, te levantas con oficial de justicia y determinación absoluta. Carlos y Sofía apostaron a que sería demasiado débil. No esperaban que tuviera exactamente la fuerza necesaria para recuperar todo. Ahora viven con consecuencias de esa apuesta perdida. Mientras yo vivo libre. En mi casa. En mi vida. Exactamente donde siempre debí estar.